¿cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a tocar temas que tienen que ver con la salud, contingentes, temas que... Contingente parece que fuera una palabra que tiene que ver con lo que pasa hoy día, sí, pero si es que nos llevamos, qué sé yo, 20 años atrás, hacemos así un acto de viaje interestelar, 20 años atrás, caemos para acá y preguntamos, oye, ¿cómo está el tema de las listas de espera? ¡Pum! Sigue pendiente desde allá. Vamos a conversar hoy día con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, médico, por cierto. Aquí, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Fernando. Juan Luis. Mucho saludarte. Oye, eso que estaba diciendo yo no era un chiste. Tú tenés varias cosas que en Chile tú las tomas hoy día, congelas, y te tiras 15, 20 años para atrás y están prácticamente como si fuera un carrusel. Exacto. La reforma de las pensiones, por ejemplo. Esa es una. Y el tema de las listas de espera y sobre todo lo que creo yo que sería interesante que conversar un poco es, la institucionalidad de salud en el país hoy día. ¿Cómo no? Bueno, tal como tú dices, tenemos una situación crónicamente afectada. Tenemos un problema en el mundo público en que la gente que está ahí está obligada a esperar, esperar y esperar. Y en el mundo privado a pagar y a pagar a veces los cobros excesivos y abusivos, como ha sucedido con la ISAPRE. Entonces, si bien aquí se habla del sistema mixto de salud, que es como lo ideal, lo propio, el ejemplo de la pandemia yo creo que fue como el punto de luminosidad en que permitió, por la urgencia, por el drama, integrar los dos sistemas con un mando único. Funcionó, no tuvimos todas las muertes que podrían haber ocurrido, como en otros países, pero vivimos una pugna permanente entre el sistema hospitalario, que tiene baja productividad en algunas cosas, tiene burocracias en otras, tiene a su vez una gran puerta de entrada. Hoy día el 80% de la gente es de FONASA, ha ido subiendo ese nivel de adhesión. Y en el mundo privado tenemos gente de clase media y media alta que ha pagado por un plan que se judicializó hace años atrás, que vinieron las vacas flacas, ¿no es cierto?, en el sistema, y llegó un momento en que había sentencia que había que cumplir con una ley. Y terminaron recibiendo, se va a corregir, pero recibiendo migajas de alguna manera en devoluciones a 3 años plazo. ¿Qué sucede, en otras palabras? Que la salud sigue siendo un drama social, un problema de acceso, donde la gente no sabe cuándo le va a tocar, ni en qué circunstancias le va a tocar, ni cuánto va a pagar los que están en el mundo privado y qué viene de nuevo. O sea, un divorcio, de alguna manera, respecto de algo tan esencial como un derecho a la salud. Ahí tú dices una cosa muy interesante, porque colocas de alguna manera en espacios relativamente paralelos algo que es, llamémoslo así, creación humana, llamémoslo así, burocracia de salud, la institucionalidad de salud, y otra cosa que no depende necesariamente del ser humano, que es lo que le pasa en el envejecimiento, las enfermedades, lo que viene. Ese tipo de cosas no es algo de que alguien pueda decir, ¿saben qué? A partir de ahora no tengo nunca más ninguna enfermedad, así que no se preocupen en los hospitales, no se preocupen en FONASA, no me tienen que dar ninguna plata porque he decidido que no me enfermo más. Eso no pasa. Las enfermedades vienen con las edades, vienen con una serie de otras circunstancias, contagios, en fin. Y toda la gracia es cómo se complementan esas dos cosas. Bueno, todo esto está estudiado por los salubristas, los epidemiólogos. Fíjate que en Chile una persona de menos de 40 años, hasta la edad escolar, la primera posibilidad de morir es por accidente o violencia. Claro. Esa es lejos, de 40 para abajo, esa es la posibilidad. Después tenemos una etapa en que las cardiovasculares, y de los 60 para arriba, lejos los cánceres. Después las cardiovasculares y después los accidentes de violencia. O sea, nuestra predicción es que tenemos hoy día el perfil de un país desarrollado en cuanto a causas de por qué morimos, muy poca prevención. Por ejemplo, en el cáncer mamario, primera causa de muerte en Chile, 5 a 6 mujeres al día. ¿Todavía? 5 a 6 mujeres al día todavía mueren de cáncer mamario. Y tú dirás, ¿y qué? ¿La ciencia no ha tenido expansión en nuevas drogas, nuevos tratamientos? Sí. El problema es que llegamos tarde porque en Chile 4 de cada 10 mujeres se hacen una mamografía preventiva. Hay temor cultural, a veces falta de acceso, a veces dejación. Hay un programa gratuito
incluso le levantamos la orden médica hace un par de años, eximimos de orden médica, pero todavía las mujeres que se mueren de cáncer mamario es porque el diagnóstico, la etapa 1, es tardía. A ver, pero llegan cuando está muy avanzado. Juan Luis, pero déjame hacerte una pregunta respecto de eso, porque es que lo encuentro barbárico lo que acabáis de decir. A ver, eso significa, Juan Luis Castro, que si es que hubiese, llamémoslo así, una decisión de cada mujer de hacerse ver y de tratarse o de ver si es que efectivamente tiene la posibilidad de contraer un cáncer mamario, ¿esa sería una causa que bajaría brutalmente? Absolutamente, Fernando, porque habríamos llegado a tiempo, cuando todavía el nódulo, la dureza, no se logra palpar, sino que tiene 1 milímetro, que lo detecta la mamografía, que en Chile es preventiva de los 50 en adelante. Y cuando hay factores familiares, gente que ha tenido cáncer mamario se puede ir antes a buscar, podríamos bajar la tasa de mortalidad escandalosa que tenemos en Chile de cáncer mamario, primera causa de muerte en mujeres. O sea, entre un factor cultural, de acceso, de ir a buscar la enfermedad y no como desgraciadamente ocurre que hay mucha gente que prefiere esconder la cabeza y no, yo no quiero saber nada, no quiero que me diagnostiquen nada. Eso tiene un nombre en comunicación social. Se llama ceguera voluntaria. Claro. Ceguera voluntaria es cuando tú quieres averiguar algo, pero si es que confirman lo que tú crees, eso te causa un daño mayor. Tu señora o tu marido ha llegado 3 o 4 veces mucho más tarde y tú sabes que no está en la oficina, que es lo que te dice dónde está, y tienes miedo a preguntar por el temor a que te digan, mira, sabes, la verdad es que efectivamente estoy con otra persona, y por lo tanto no preguntas, no sabes, y la cosa estalla. Peor en hombres. Aquí sí que hay una diferencia cultural y género. Las mujeres en general están más acostumbradas a ir a lo preventivo, tienen más voluntad, más anticipación. Las mujeres, pero los hombres normalmente llegan cuando están en las últimas. Los hombres, cáncer de próstata. Cáncer muy frecuente en Chile, también hay muerte por cáncer de próstata. El examen, que es un examen clínico en parte, ¿verdad?, por un médico, y un antígeno prostático. Cada vez los hombres siempre, producto de este rechazo cultural a ir al médico después de los 50, preventivamente por la próstata, también se llega tarde porque es un cáncer silencioso, muy silencioso el de próstata, o el de colon también. O sea, tenemos una debilidad en la estrategia comunicacional preventiva que logre entrar en la mente de la población para llegar antes y evitar las muertes, porque estas son enfermedades que están en el plan auge, son enfermedades que tienen tratamientos relativamente modernos, cobertura, pero el acceso llega en el momento tardío. Ese es un problema grave. Y en el caso del accidente cerebrovascular o cardiovascular, tú sabes que hay que llegar 4 horas, las primeras 4 horas, cuando alguien tiene un trombo, se tapa una arteria, en fin, todo lo que implica eso, para destapar ese trombo. Y ahí tenemos un problema más bien del sistema, porque no en todos los hospitales de Chile existe la llamada trombolisis o disolución de ese coágulo que solo ocurre en las primeras 4 horas. Entonces, hospitales como el de Iquique, por ejemplo, que me va a tocar ir en los próximos días, u otros, no tienen la droga, pero no tienen el neurólogo, que es el que tiene que hacer la inyección, monitorización de esos casos. O sea, entre accesos dificultosos, entre prevención débil, tenemos la realidad que tenemos hoy día en Chile, que es justamente de llegar a las grandes enfermedades con debilidad y muchas muertes a partir de eso. Juan Luis Castro, desde ese punto de vista, al margen de la discusión, si tú quieres, política en el Parlamento o en la sociedad respecto de lo que hay que hacer, etcétera, acá, ya, ¿hay algún tipo, no te digo de modelo, pero algún tipo de esquema que eventualmente pueda generar un acuerdo lo suficientemente amplio sobre un sistema que funcione evitando esto, o básicamente aquí al final es, bueno, si es que la persona quiere ir a hacerse el examen, posadero? Mira, sistemas que en el mundo han funcionado bien, son sistemas europeos, con una columna vertebral pública fuerte, el modelo inglés, español, francés en parte, el modelo canadiense, se acercan a lo que en general los consensos técnicos apuntan que deberán ser modelos donde hay un buen nivel de gasto en salud pública y al mismo tiempo redes muy integradas, pero con una columna vertebral pública, que es como lo esencial, a diferencia del modelo norteamericano que tiene otro esquema antagónico a ese. En Latinoamérica se ha pasado por todo tipo de experiencias y en Chile hoy día tenemos una brecha que tiene que ver con
mucha ineficiencia. No por nada, piensa tú que tenemos prácticamente 3 millones de personas en lista de espera, no auge. Y en el mundo del auge más de 30.000 retrasos, para no llamarle lista de espera, o sea, porque el auge tiene plazo, oportunidad de tiempo por regla, también están atrasados. Tenemos casi 365.000 cirugías pendientes año a año. En psiquiatría, silencioso, hay 35.000 personas esperando ahora con un especialista en Chile, en la salud pública. Han de encontrar un psiquiatra, y a qué precio, ¿verdad?, en una región. Están casi todos en Santiago, Valparaíso, Biobío. Y tenemos un 50% de déficit de cama. Hoy día, La Tercera, en su portada, coloca una nota bien impactante de los llamados reos inimputables o reos con problemas de salud mental, a raíz de la decapitación que hubo días atrás. Sí, bueno, se levanta un poquito el telón y se demuestra que hay una lista de espera de más de 100 reos que están en pabellones comunes y corrientes, que son enfermos, de esquizofrenia, alguna psicosis, algún trastorno depresivo o adictivo, y finalmente conviven como si fuera Pedro por su casa en cualquier lugar sin tener cuidados médicos, porque en las cárceles no hay cuidados médicos. O sea, esto tiene dimensiones muy ampliamente hoy día reconocidas por todos, pero con poca capacidad de intervención. Pero fíjate que es curioso lo que tú estás diciendo en la forma en que lo estás planteando, porque uno tenía la sensación de que el sistema de salud chileno era bastante eficiente. Y claro, tenía esta cosa que nacimos con la lógica de las listas de espera durante mucho tiempo, pero que en general el sistema era bastante eficiente. En la pospandemia esto se agravó por razones naturales, porque nadie iba a los hospitales, todo estaba focalizado en el COVID-19, está bien. Pero desde el 2022 en adelante, los recursos aportados que han ido aumentando, sin embargo, no dan cuenta de los costos crecientes de la salud, porque los costos han ido más lejos que el IPC común y corriente. Luego hay un problema con la productividad, porque en Chile no es posible que un pabellón quirúrgico público en el día opere 3,5 pacientes. Eso es mínimo, debería ser sobre 5. ¿Y por qué? Porque hay problemas con el personal, hay un ausentismo laboral, casi 40 días, Fernando, es el promedio de licencias médicas por funcionario por año, 40 días al mes. O sea, el doble de las vacaciones va de licencia médica, algunas de ellas no, fraudulentas o ficticias, como se demostró en el caso del Hospital San José, que la gran mayoría, ¿te acuerdas de una banda colombiana y que estafaba? Bueno, la mayoría de las compras de esas licencias las hacían funcionarios de ese hospital, por ejemplo. O sea, tenemos un problema grave de lo que es tener la dotación disponible, luego tener eficacia en la producción de cirugías rápidas en el tiempo que se requiere y del pago concreto para que tú no pagues por debajo del costo, que es lo que le pasa al FONASA. Ahora, escuchándote, hay una cosa que puede traer esto que tú estás describiendo que es incluso más brutal. Que haya un desincentivo gigantesco a ser parte del mundo de la salud, que tengas menos alumnos que postulen a ser médicos, que tengas menos enfermeras, que tengas menos especialistas en un montón de tipos de cosas. ¿Cómo funciona eso cuando todo este tipo de cosas está pasando? Mira, en Chile hay 60.000 médicos, más o menos. La mitad médicos generales, la otra mitad son especialistas. Si tú preguntas cómo se distribuyen estos 60.000 entre lo público y lo privado, 1/3 está en lo público y 2/3 están en lo privado. Y dice, ¿por qué? Porque el médico egresa, busca especializarse, hace un camino, muchos de ellos a través del llamado médico general de zona o médico servicio país, por decirlo de alguna manera, por 6 años, 9 años, después se especializa y después queda libre. Pero en la práctica los incentivos económicos para trabajar en los hospitales están un tanto deprimidos y tenemos hoy día verdaderos médicos taxi. ¿Qué quiero decir? Un médico que trabaja una jornada chiquitita, media mañana, después se va a un centro médico, después se va a otro, después se va a operar a otra parte, anda recorriendo de alguna manera para poder llegar ciertos recursos. Hoy día en los hospitales se ha producido una distorsión de esto, porque un médico en la mañana, un oftalmólogo, un traumatólogo, termina con una jornada muy pequeña y en la tarde, ojo, tiene un incentivo a través de una sociedad médica, que es una asociación, ¿verdad?, con otros profesionales, y le vende servicio al hospital.
Esta es la única parte en el Estado en que existe eso. Que tú a las 5 de la tarde te sacas tu chaqueta de funcionario y te transformas en vendedor. Al mismo empleador le venden los servicios. Bueno, y esto ha provocado distorsiones. Ahora en la ley de presupuesto lo logramos acotar para que el problema era la presión, porque el director de hospital decía, bueno, sáquenme la lista de espera a las cataratas, sáquenme las caderas, qué sé yo. Y los doctores en la mañana, en vez de tener una gran productividad, porque la verdad le hacían un favor de algún modo al hospital por un sueldo bajo, vieron el incentivo de la tarde, ¿verdad?, para hacer las prestaciones. Yo no digo que sea malo que haya atención pública privada en un hospital, si está regulado, pero lo que no puede haber es incentivo perverso. Yo preferiría médicos pagados no por jornada, sino que pagados por solución de problemas. Yo le digo al doctor, solucioneme usted la operación de cadera desde que ingresa hasta que se va la persona. 4, 5, 6 días, con un paquete, ¿verdad?, que incluya los medicamentos, la anestesia, los ayudantes y todo lo demás. Eso es un incentivo para trabajar. Reforma que no se ha hecho, por miedo al colegio médico, en fin, muchas cosas que se dicen por la autoridad. Yo fui presidente del colegio médico. Eso tú lo sabes bien. Lo sé. Presidente del colegio médico. Lo sé, pero sé que hoy día estamos en un momento en que esto hay que vencer resistencias. ¿Y qué tanto cuando tú fuiste presidente del colegio médico, Juan Luis Castro, esto estaba? ¿Y cuáles son las dificultades para que no se hayan abierto con puertas para poder eliminar toda esta traba? Se planteó en una ley del presidente Lago del 2004, tiene 20 años, la ley de autoridad sanitaria y hospitales autogestionados, que es una ley que quedó bastante bien puesta para dar la autonomía a los directores de establecimientos de alta complejidad y todo, pero en la práctica no se respeta, tenemos un centralismo cada vez más grande. Yo hablo con directores de hospitales endeudados hasta arriba de la coronilla, pero igualmente tienen que preguntar todo para arriba hasta el nivel del Ministerio de Salud y su nivel de autogestión mínimo. O tienen problemas para hacer la compra de servicios. Es decir, si yo tengo una clínica que está a la vuelta de la esquina, donde yo puedo comprar esas cirugías de vesícula, de hernia, ¿por qué no voy a tener derecho a poder comprarle? No tengo que ir a hacer un recorrido de permisos burocráticos para poder satisfacer a mis pacientes. O sea, de 20 años, vuelvo a la frase inicial de la nota, estamos en un remember permanente de las cosas que debieron haberse resuelto con leyes para eso, pero que en la práctica el sistema público sigue girando a una velocidad de tortuga, con mucha inercia en su capacidad de acción. ¿Hay alguna variable? Puede ser una o dos, pero ¿hay alguna variable que permita generar un cambio virtuoso en esto de una manera relativamente rápida? Convertir al FONASA en un seguro público de salud. Hoy día, ¿qué es lo que es FONASA? Es el pagador, la tesorería, ¿verdad?, de todo el sistema de salud pública, bien. Pero si hoy día el 80% de la gente está en FONASA cotizando, yo aspiro a que eso sea un verdadero seguro público, o sea, que me responda a mí. Si yo no soy atendido a tiempo, que me responda qué pasó en el hospital Padre Hurtado, que me responda en el hospital de Chillán. Y hoy día FONASA está ciego frente a eso porque solo está en la superestructura. No tiene condición de ser un seguro, como un ISAPRE, por ejemplo, que tiene que responder si yo no fui atendido. Seguro público. 2, pagar las prestaciones de acuerdo al costo que ésta tiene y no por debajo de ese costo. O sea, sincerar los precios de las atenciones y los costos reales. Y 3, tener un modo de compra que sea inteligente, en el sentido de que quien está a cargo del seguro controle al prestador. El gran problema hoy día en los hospitales, Fernando, es quién controla el pabellón. Tú me dirás, pero ¿cómo que controla el pabellón? Hay un jefe de pabellón. Sí, pues yo supongo que hay un jefe, o el doctor Capito. Claro, y ese doctor Capito está sometido a presiones indecibles, pues. Porque el doctor de la cirugía del hombro, el de la mano, el del abdomen, el vascular, todos le dicen, yo quiero el mío mañana, yo quiero el mío mañana. No, nos falta un familiar de un funcionario que dice, oiga, pero mire, aquí hay un familiar, el cuñado. Pasémoslo a las 6 de la tarde. Y se ha descubierto que familiares de funcionarios entraban con alfombra roja, pues. O sea, cubierto con informe de la Contraloría. O sea, controlar el pabellón es tener la conducción del hospital. Y eso cuesta mucho, porque hay que luchar contra intereses, hay que luchar contra presiones de toda naturaleza. Y eso ha costado muchísimo hoy día en el sistema público. ¿Y qué? Ya que tú estás hablando de intereses, a mí siempre me impresionó, de alguna manera, y creo que alguna vez lo conversamos hace años, esta lógica de que las sociedades médicas abrieran cupos para especialidades. Oftalmología,
va a tener este año 2 cupos para nuevos oftalmólogos, con lo que uno decía de alguna manera, perdón, pero qué manera más extraordinaria de regular los precios. Pongámosle nombre y apellido, A ver. verdaderos carteles. Carteles, ¿no es cierto? Para que lo digamos en castellano. Eso es lo que te dice. Sí, pues. Sí, y eso, claro, te dice, tú regulas los precios del sector, pero dando las especialidades. Ha ido variando. Admito que ha ido mejorando, se ha ido abriendo, pero no todo lo que quisiéramos. Y sobre todo porque muchos grupos o ciertas universidades hoy día le ofrecen mucho dinero a los hospitales públicos para recibir sus propios alumnos. O sea, lo que era el cartel antiguo de un grupito chiquitito, hoy día son conglomerados más grandes, son facultades. Hoy día se ofrecen muchos cupos en las carreras de medicina y son muy requeridas todavía. Sin embargo, la negociación que se hace para que haya práctica clínica, que es la clave para un médico, porque estar en un escritorio viendo pantallas digital hasta un punto, pero después ya no, porque hay que ver enfermos. Eso también es materia de una desregulación que pretendemos, ojalá, el próximo año abordarla con un uso razonable del campo clínico para evitar los monopolios, las capturas y todo lo que implica que el trabajo médico queda, lamentablemente te digo, 1/3 de los médicos hoy día en el sistema público, sistema que atiende al 80% de la población. Es una pirámide invertida, es absurdo y Chile no resiste más eso, tanto médico privado y tampoco médico público. Juan Luis Castro, desde el punto de vista de lo que estamos conversando, a ver, ¿qué viabilidad hay de que si esto es tan notorio dentro del sistema, pueda haber diálogo, pueda haber para salir adelante con nueva legislación que eventualmente permita una cosa equivalente a los países con los que nos gusta compararnos? El año pasado, a propósito de la ley Corte, creamos un comité de expertos, exministro de Salud, 3 documentos importantes, reformas muy transversales. Pero no soy yo padre. Desde el Ministerio de Salud del gobierno dijeron no es momento de hacer reformas. Y nosotros decíamos, ¿y cuándo será el momento? A ver, ¿en qué siglo será el momento? La última reforma fue la del presidente Lagos, hace 20 años atrás. Y mire cómo están las cosas. ¿Por qué no cambiamos la regla del juego de la ISAPRES de una vez por todas? Las preexistencias, la selección por sexo, edad, enfermedad. ¿Por qué no le damos verdadera capacidad de independencia a los hospitales para tener un juego de piernas distinto a las construcciones que tiene hoy día? ¿Por qué no mejoramos la eficiencia? En fin. Y se dijo, no, esperemos, vamos a entrar al último año de gobierno, pocos días más. Dudo, para serte bien sincero, un gobierno que yo apoyo, pero dudo que haya una reforma en la salud. Con suerte pensiones, que es lo que está al corto plazo, pero de la salud va a seguir siendo un problema pendiente para Chile, lo cual es grave, porque es una brecha de desigualdad enorme. Es el juego entre la vida y la muerte. Es la diferencia entre llegar a la tercera edad en el abandono económico, en la soledad y en la enfermedad, o llegar a la tercera edad en condiciones de decir, aquí hay un sistema que está para usted, que lo va a atender con dignidad. No con hotelería lujosa, pero sí con dignidad. Eso es lo que nos jugamos hoy día en Chile. Te voy a dar un ejemplo más. Dale. Medicamentos de alto costo. Este año, 2024, vimos mamás, mujeres con sus hijos recorriendo Chile buscando un medicamento de altísimo costo para poder salvar la vida de un niño, hacer que un niño caminara, porque la ciencia va más rápido que la política y que las leyes. Hay medicamentos hoy día para la atrofia muscular espinal, para la distrofia de Duchenne, enfermedades pero existen y afectan a niños. Te voy a decir un dato. Se gastaron 27.000 millones de pesos en el Ministerio de Salud con un ítem creado para sentencias judiciales por medicamentos de alto costo. Entonces uno dice, con todo respeto, a Ricarte Soto, que yo lo conocí en vida, tuve un diálogo cercano con él como persona, muchos años. Se murió de un cáncer al pulmón, era de ISAPRE, quedó en la calle, se le ocurrió la marcha de los enfermos, por ahí por el 2013, vino la ley por ahí por el 2015, tiene 27 enfermedades y está parada desde el año 2022 la ley Ricarte Soto, que es la ley para medicamentos de alto costo y enfermedades poco frecuentes. ¿Por qué? Porque financieramente no da, porque llega hasta el 2028 esa ley y después se va a extinguir. O sea, estamos hablando de cosas que son realmente irracionales. Y hoy día, 2024, marchan por el país, todavía marchan personas, papás, luchando por la vida de su hijo por un medicamento, mientras el Ministerio de Salud se gasta el mismo presupuesto prácticamente en la plata que tiene que pagarle a la justicia, porque la justicia lo combina al Ministerio a pagar el tratamiento que no quiso hacerlo de buena voluntad. Pero cuando tú conversas con las autoridades del sector... Problemas de Hacienda, me dicen. Estos son problemas de Hacienda. Todo pasa, cae en Marcel.
sí, sí, sí. Porque además el Ministerio de Hacienda no tiene una mirada benévola sobre la producción, sobre la eficiencia de salud, y salud tiene una mirada crítica de los pocos pesos que le entrega. Así, tenemos un choque, un antagonismo permanente. Eso es, a ver... Esto pasa en varios gobiernos, no es en este gobierno. No, por cierto, pero esa situación que tú estás diciendo es una situación que tiene un nombre que en este momento no me acuerdo, pero es la crónica de una muerte anunciada. Sí. Es, de alguna manera, la sinopsis de una catástrofe sanitaria donde en Chile la gente reacciona cuando hay muertos, cuando hay gente que en la espera se complica, se agrava y fallece, o cuando hay un niño que no tiene acceso a un medicamento y muere. Eso conmueve el corazón, ¿verdad? Pero después esto se olvida y pasamos a otro tema. Y en los hechos, si tú me preguntas a mí, aunque yo soy médico, estoy metido en el tema, diría la desesperación más grande hoy día de las personas en Chile es saber que pueden morir porque no tienen certeza de si van a acceder o no van a acceder. Si llegaron hasta la puerta del hospital o se pudieron entrar. Esto es independiente del trato que reciban, de los medicamentos y todo lo demás. Pero la capacidad de pago hoy día sigue siendo la que manda para una minoría, menos del 10%, que solo puede pagarse y lo hace por su propia pistola, respecto del grueso, el 90%, que solo tiene otra opción, que es el sistema público. En eso tenemos todavía, pese a que el gobierno prometió la reforma de la salud, este periodo pasó sin ella. Juan Luis Castro... Perdone que sea apocalíptico en algunas cosas. No, pero... Sí, con sinceridad. No, la idea es tratar de entender los problemas y si es que, bueno, hay cosas que son brutales, ¿qué? ¿Hay que esconderlas? No, ¿cierto? Hay que señalarlas y transformarlas, mejorarlas. Muchas gracias, Juan Luis Castro, por haber estado Encantado, con nosotros. Fernando. Muy amable. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches, nos encontramos mañana en Última Mirada y por cierto, muy tempranito con Carolina Urrejola en CNN Chile Radio. Hasta luego.